Hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos holgazanes. Vamos a hacer la tercera clase de química, pero en esta ocasión grabada, ¿sí? Y bueno, yo durante el estreno voy a estar acá acompañándolos con los mensajes. Si hay dudas, si cualquier inquietud que tengan, escriban, que yo voy a estar respondiéndoles, ¿sí? Tuvimos que hacer esto por la cuestión de que, bueno, está colapsado internet a nivel mundial. Y bueno, de esta forma podemos seguir haciendo nuestras clases. El tema de hoy es uniones químicas. Ya la clase pasada estuvimos viendo estructura atómica. Cuando hablamos de uniones químicas, hablamos de que bueno, los átomos se van a unir, ¿sí? Ya sea entre sí o con otros distintos elementos entre sí, para formar compuestos químicos, que pueden ser moléculas o no. Ahora después vamos a ver cuándo son moléculas y cuándo no. Cuando clasificamos a las uniones químicas hablamos de tres tipos: las uniones iónicas, las uniones metálicas y por último las uniones covalentes. Dentro de las uniones covalentes vamos a ver un tipo particular de unión covalente, que es la unión covalente dativa o también conocida como coordinada. ¿Qué uniones se representan? Se representan las uniones iónicas y las uniones covalentes. Las metálicas, las uniones metálicas no se representan. ¿Qué diferencia, qué hace que me permita diferenciar una unión iónica de una unión covalente? Bueno, lo que va a determinar eso es la electronegatividad. La diferencia de electronegatividad entre los elementos que conforman a ese compuesto. Si la diferencia de electronegatividad, ¿sí?, es mayor o igual a 2 unidades, el compuesto va a ser iónico. Si la diferencia de electronegatividad es menor a 2, el compuesto va a ser covalente. Entonces, suponiendo que yo tengo el siguiente compuesto, el óxido de sodio, lo primero que tengo que hacer yo es mirar la electronegatividad del oxígeno y la electronegatividad del sodio y hacer la resta. En el caso del sodio, la electronegatividad es 1, en el caso del oxígeno 3,4. O sea, la diferencia que va a ser 2,4, el compuesto lo vamos a clasificar como iónico, ¿sí? Tengan en cuenta que ustedes tienen que utilizar los números de electronegatividad que les aparece en su tabla, en la tabla que le proveen en la universidad, porque eso puede variar un poquito, ¿sí?, de una tabla a la otra. Entonces, en este caso, la diferencia de electronegatividad es mayor a 2 unidades, el compuesto es iónico. ¿Y qué características va a tener este compuesto? ¿Sí? Porque, ¿qué es la electronegatividad? La electronegatividad es la tendencia que tienen los átomos a atraer electrones, ¿sí? En el caso del oxígeno, que tiene mucha más electronegatividad que el sodio, es el oxígeno, el no metal, el que tiende a ganar electrones y el sodio va a tender a perder electrones. Si nosotros miramos la configuración electrónica del sodio, o miramos la distribución en niveles de energía, vamos a ver que el sodio tiene 11 electrones, ¿no? Si nosotros hacemos la distribución electrónica, quedaría 1s2, 2s2, 2p6, hasta ahí voy 10, ¿sí? 3s1, ¿sí? Lo estoy haciendo medio de memoria, pero sí, es correcto. Tenemos 10, 11 electrones. O sea que en el primer nivel de energía podemos decir que tenemos 2 electrones, en el nivel 2 de energía podemos decir que tenemos 8 electrones y en el último tenemos un electrón. O sea, fíjense, tiene una electronegatividad baja, tiende a perder electrones. ¿Cuántos va a tender para alcanzar la configuración estable del gas noble más cercano? Y bueno, tiende a perder este electrón, tiende a formar el catión sodio 1 más, ¿sí? Eso ya lo conversamos en la clase pasada. O sea, lo que va a determinar la cantidad de electrones que va a poner en juego en la unión química, y bueno, van a ser lo que se llama los electrones de valencia, los electrones de la última capa, ¿sí? En el caso del oxígeno, el oxígeno tiene número atómico 8, por lo tanto tiene 8 electrones, quedaría 1s2, 2s2, 2p4. Fíjense, en el primer nivel tiene 2 electrones, en el segundo nivel tiene 6 electrones.
¿Y cómo se va a estabilizar el átomo de oxígeno? Y bueno, ¿cómo alcanza la configuración electrónica del gas noble más cercano? Y bueno, tiene que ganar dos electrones. El oxígeno tiende a formar, ¿sí?, el anión 2 menos, ¿sí? Fíjense, en el caso de la posición en la tabla, está a 2 posiciones del neón. El oxígeno, ganando 2 electrones, alcanzaría la configuración estable de los gases nobles, ¿sí?, del gas noble más cercano en este caso. Y en el caso del sodio, perdiendo un electrón, también alcanzaría la misma configuración electrónica en este caso en particular. Lo que quiero remarcar es que los gases nobles son estables, ¿sí?, por lo tanto no tienden a unirse. Es muy raro, hay algunos compuestos, pero con una abundancia muy pequeña, algunos gases que forman los gases nobles, pero en reglas generales los gases nobles son inertes, o sea, no reaccionan con otros átomos, con otros elementos para formar compuestos, ¿sí? Salvo, como les digo, algunos casos muy particulares. Entonces, nosotros tenemos al átomo de sodio que es inestable, tiende a formar el catión sodio, y al oxígeno que también es inestable y tiende a formar este anión divalente. En el caso del óxido de sodio, esto se va a representar de la siguiente manera. Siempre a los metales les vamos a poner la carga, ¿sí?, luego de perder un electrón. Este átomo de sodio va a perder un electrón, ¿y a quién se lo va a dar? El no metal va a ir siempre entre corchetes, y lo que vamos a hacer del no metal es representar los electrones de valencia, los electrones que tiene en su última capa, en su último nivel. 6 electrones que lo vamos a representar, por ejemplo, con puntitos, ¿eh? Ahora bien, este átomo de oxígeno ganó un electrón proveniente del sodio, ¿eh? Lo vamos a poner acá. ¿Podemos ponerlo con una crucecita? Sí, en realidad los electrones son todos iguales. Por una cuestión pedagógica, para que se entienda que este electrón proviene del sodio, se suele representar de otra manera. Así están los libros, pero por las dudas yo les aconsejo que cuando rindan su examen pongan todo con puntitos, ¿sí? ¿Sí? Por una cuestión de que, bueno, se ponen un poquito complicados algunos profesores. Lo mismo va a pasar con el otro átomo de sodio, porque nosotros tenemos 2 átomos de sodio por cada átomo de oxígeno. Entonces, este átomo de sodio va a perder también su electrón y se lo va a dar al oxígeno. Conclusión, cada uno de los átomos de sodio perdió ese electrón y se estabilizó. El átomo de oxígeno, que tenía 6 electrones de valencia, ganó 2 electrones y se estabilizó y queda con 2 cargas negativas. Y esto sería la estructura de Lewis del óxido de sodio. Vamos a hacer algunos ejemplos y vamos a ver las características principales de los compuestos iónicos, cosas que yo sé que siempre les van a tomar. Vamos a suponer que tenemos el óxido de calcio. Si nosotros ya sabemos un poquito de tabla, lo vimos en la clase pasada, el calcio, sin tener que mirar la configuración electrónica, sabemos que el calcio, como pertenece a los alcalinos térreos, tiende a formar un catión divalente, a perder 2 electrones, alcanzando la configuración estable del argón, ¿sí? Y el oxígeno, como ya dijimos, tiende a ganar 2 electrones. O sea que una vez que ya tenemos un poco de cancha, no es que tenemos que hacer todo directamente, vamos, si nos piden la Lewis, directamente vamos a la Lewis. El catión calcio tiende a perder 2 electrones, el oxígeno tiene sus 6 electrones propios en su capa de valencia, más los 2 electrones que gana del calcio, ¿sí?, queda como anión divalente, ¿sí? Ahí queda formada la estructura de Lewis del óxido de calcio, ¿sí? Yo no hice ahora, no me fijé la diferencia de electronegatividad, pero créanme que es mayor que 2. Uno que pega en el palo sería el óxido de aluminio. 2 justito da, ¿sí? Entonces lo vamos a representar como unión iónica. En este caso, fíjense que tenemos 3 átomos de oxígeno por cada 2 átomos de aluminio. Lo vamos a poner intercalado, empezando con el que más tenemos. Tenemos más oxígeno, o sea que ponemos oxígeno, aluminio, oxígeno, aluminio, oxígeno. Ahí tenemos 3 átomos de oxígeno, 2 átomos de aluminio. El aluminio, ¿sí?, tiende a perder 3 electrones. Eso lo podemos ver por la posición en la tabla periódica.
O sea que quedaría 3 más y 3 más. Los átomos de oxígeno, cada uno tiene sus 6 electrones propios. Vamos a ir representando eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Y bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo distribuimos estos 3 electrones de este átomo de aluminio? Este necesita 2 electrones, este oxígeno. Bueno, pongamos esos 2 electrones. Me estaría sobrando uno. Lo mandamos para el del medio. Este átomo de aluminio también va a perder 1 para el medio y 2 para el costado. De esa forma, fíjense que todos los átomos de oxígeno ganaron 2 electrones y los átomos de aluminio perdieron 3. ¿Sí? Ahí tendríamos el óxido de aluminio. Ahora bien, ¿qué características tienen los compuestos iónicos? Los compuestos iónicos forman lo que se conoce como redes cristalinas. Cuando hablamos de compuestos químicos no podemos hablar de moléculas porque no está definido dónde empieza y dónde termina lo que vamos a llamar nosotros unidad fórmula. O sea, la unidad fórmula se refiere a la relación entre el número de átomos de cada uno de los elementos. Les muestro para que tengan idea que es una red cristalina, ¿sí? Una fotito, ¿sí? Del libro de Eudeva, Química General, temas de Química General, ¿sí? Un muy buen libro, se los recomiendo. Fíjense, acá está representado un compuesto iónico, ¿sí? Que es el fluoruro de litio. El fluoruro, fíjense, cada circulito negro está representando un átomo de flúor y cada circulito vacío está representando un átomo de litio, ¿sí? Hay distintas disposiciones geométricas. Esta disposición geométrica es cúbica, pero hay distintas. Pero para el caso no tiene importancia, es exactamente lo mismo. Ustedes fíjense, tomemos átomos que estén, o iones que estén en forma central, ¿sí? Por ejemplo, este catión litio está rodeado de 6 átomos de flúor, ¿sí? Y así lo mismo podemos observar también con los átomos de flúor, si tuviéramos centrales. Cada átomo de flúor está rodeado, en este caso, de 6 átomos de litio y cada uno de litio está rodeado por 6 de flúor. Pero la unidad fórmula es fluoruro de litio, o sea, un átomo de litio. Esto es la Lewis, ¿no? La unidad fórmula sería así, ¿sí? No, litio dijimos, litio, flúor, ¿sí? Esto sería fluoruro de litio. Entonces, nosotros no podemos decir dónde empieza y dónde termina cada unidad fórmula, por eso no podemos hablar de moléculas. ¿Cómo se mantienen unidos, ¿sí? Estos átomos? Bueno, estamos hablando de cargas eléctricas, por lo tanto las fuerzas que se generan son fuerzas electrostáticas, ¿sí? Son fuerzas culómbicas. Y al ser este tipo de fuerzas lo que mantiene unido a los iones, eso hace que estos iones estén agarrados muy fuertemente. ¿Qué importancia tiene eso? Eso va a determinar que el punto de fusión y el punto de ebullición de los compuestos iónicos sea muy alto. Y eso lo vamos a ver con detenimiento en la clase siguiente cuando empecemos a ver TREPEB y empecemos a comparar fuerzas intermoleculares, empecemos a comparar puntos de fusión y de ebullición entre moléculas y compuestos iónicos y entre moléculas entre sí. Entonces, como característica general, muy importante lo que les estoy diciendo, anoten, los compuestos iónicos tienen puntos de ebullición y de fusión muy altos. Si yo tengo que comparar el punto de ebullición de una molécula con un compuesto iónico, ¿quién gana? El compuesto iónico, siempre. Otra característica importante de los compuestos iónicos es que conducen la corriente eléctrica cuando están fundidos, o sea, cuando están en estado líquido, o sea, a temperaturas muy altas, o cuando están disueltos. Cuando están disueltos, forman lo que en química se conoce como electrolitos, y ahí conduce la corriente eléctrica. En estado sólido no conducen la corriente eléctrica. Por ejemplo, el caso del agua. El agua es un compuesto molecular, es un compuesto covalente. Los compuestos covalentes se caracterizan justamente por lo contrario, no conducir la corriente eléctrica. Entonces yo digo, el agua conduce la corriente eléctrica y bueno, uno tendería por el conocimiento popular a decir que sí. O sea, si ustedes meten un cable con corriente dentro de una bañadera o cae un rayo en una pileta, bueno, ustedes van a decir, bueno, sí conduce la corriente eléctrica. Yo les digo, no.
El agua no es la que conduce la corriente eléctrica, el agua pura, sino que van a ser estos iones disueltos en agua los encargados de conducir la corriente eléctrica. O sea, el agua que nosotros utilizamos, el agua de canilla, ¿sí? El agua de pozo, contiene iones y son esos iones los que permiten el paso de la corriente eléctrica, ¿sí? Así que bueno, característica muy importante, siempre lo preguntan. ¿Conduce la corriente eléctrica en estado fundido o disuelto? ¿Sí? Estado sólido no conduce la corriente eléctrica. Bien, a ver qué más podemos hacer. Vamos. Esto es fácil, chicos. Lo importante de química es ir estudiando de a poco, ¿sí? Ir entendiendo bien lo que están haciendo y van a ver que siempre es lo mismo. Lo que tiene también la química es que tiene muchas excepciones. Dice un profesor mío decía, del profesorado de química decía, la química tiene más excepciones que reglas. Bueno, es cierto. Muy bien. Bueno, con respecto a los compuestos iónicos, ¿sí? Acá estamos haciendo uniones químicas de compuestos iónicos, estructuras de Lewis, compuestos iónicos binarios. Hoy vamos a trabajar binarios, ¿sí? Con dos elementos. La clase que viene ya vamos a hacer ternarios, vamos a hacer oxoaniones, ¿sí? Vamos a seguir avanzando. Pero por esta clase me conformo con que estudien binarios. Bueno, ya que estamos acá con el fluoruro de litio, ¿sí? La podemos hacer, la que vimos en el libro. Si nosotros vamos al flúor, que es el no metal, el flúor tiene 7 electrones de valencia. El litio tiende a perder un electrón, ¿sí? Y de esa forma queda el fluoruro de litio representado. Bueno, ¿qué podemos decir de los metales? Porque empezamos hablando de 3 tipos de uniones, ¿recuerdan? Las uniones metálicas no se representan mediante estructuras de Lewis, pero podemos dar algunas características que nos pueden preguntar en los exámenes. Cuando hablamos de uniones metálicas también forman redes, pero van a estar los núcleos de ese metal, ¿sí? Y alrededor, como si fuera un mar de electrones, moviéndose los electrones no van a pertenecer a un átomo en particular, sino que puede pertenecer a cualquiera. Hay un mar de electrones sueltos, o sea que pueden circular, por eso las propiedades de los metales, que son muy buenos conductores de la corriente eléctrica, ¿sí? Otra característica muy importante, los metales son muy buenos conductores del calor en general, ¿sí? Tienen otras propiedades, ¿sí? Por ejemplo, suelen ser dúctiles y maleables, poseen brillo, bueno. Lo importante para nosotros es que conducen la corriente eléctrica y vamos a las uniones covalentes, ¿sí? De metálicas, uniones metálicas no les van a hacer, es muy raro que les aparezca alguna pregunta. Uniones covalentes. En este caso se tiene que dar que la diferencia de electronegatividad entre los elementos que estemos trabajando tiene que ser menor a 2 unidades de la escala de Pauling. ¿Qué va a pasar acá? Hasta ahora había elementos que perdían electrones y elementos que ganaban electrones. ¿Sí? Átomos que perdían, átomos que ganaban. En la unión covalente lo que va a pasar es que los átomos van a compartir electrones, ¿sí? Para completar justamente el octeto y estabilizarse, ¿sí? Bueno, a ver, hagamos algunos ejemplos. Empecemos con el dióxido de carbono. Si nosotros miramos los electrones de valencia que tiene el carbono, vemos que tiene 4. El oxígeno tiene 6. Fíjense lo que voy a hacer. Representé los 6 electrones de valencia del carbono, del oxígeno quiero decir, los 4 del carbono, y lo mismo voy a hacer, como tengo 2 átomos de oxígeno, voy a poner el otro del otro lado. Ahí nosotros vamos a hacer la siguiente interpretación. Acá ya terminó la Lewis, pero lo importante con práctica es ver cómo acomodar esos electrones de valencia para que todos completen su octeto. El oxígeno tiene 6 electrones propios. Al ponerlos enfrentados, yo estoy indicando que este par electrónico pertenece a ambos átomos, se cuenta para ambos átomos. Están compartiendo ese par electrónico. O sea, acá están compartiendo de este lado 2 pares electrónicos, lo mismo del otro lado. Entonces se cuenta así. El oxígeno tiene 6 electrones propios y 2 que comparte 8. El carbono tiene 4 electrones propios y comparte 2 de un lado, 2 del otro. Comparte 4, llega a 8.
y este oxígeno tiene 6, comparte 2, tiene 8, ¿sí? Así quiero que ustedes lo pongan en el examen. Se suele hacer lo siguiente, pero yo no se los aconsejo que lo hagan en los exámenes por los distintos criterios que pueden tener los profesores, ¿sí? O sea, esto estaría indicando al circularlo que estos dos electrones están compartidos. Pero no le pongan esto por las dudas, ¿sí? Esto sería la estructura de Lewis. Pero los compuestos covalentes también se pueden representar mediante fórmulas desarrolladas. Oxígeno, dos rayitas, carbono, dos rayitas, oxígeno. ¿Qué representa cada raya? Representa un par electrónico compartido. Entonces podemos decir que este compuesto, que es covalente, que es una molécula, ahora sí, hablamos de moléculas, comparten, ¿sí? Electrones, y ¿qué podemos decir? Que los tipos de unión que se dan entre el carbono y el oxígeno, acá tenemos una unión covalente doble y de este lado otra unión covalente doble. Las uniones covalentes pueden ser simples, dobles o triples, ¿sí? Otro ejemplo, vamos con el metano. Un clásico, lo van a hacer 100.000 veces a lo largo de la cursada. Tenemos al carbono y tenemos 4 hidrógenos, por lo tanto los hidrógenos los voy a disponer alrededor del átomo de carbono. El átomo de carbono tiene 4 electrones de valencia. Si vamos al hidrógeno, el hidrógeno tiene un electrón, pero el hidrógeno alcanza la configuración electrónica del gas noble más cercano, que es el helio, y el helio tiene 2 electrones, o sea que el hidrógeno solamente necesita un electrón para completar, entre comillas, su octeto, ¿sí? Entonces ponemos así, fíjense que cada hidrógeno completó su octeto con 2 electrones y el carbono, que tenía 4 electrones, comparte 4 con los 4 hidrógenos y completa también su octeto. Y la fórmula desarrollada quedaría carbono, carbono, hidrógeno, 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 hidrógeno. Una rayita, o sea que está formada, tiene 4 uniones covalentes simples, ¿sí? Vamos con el caso del amoníaco. Amoníaco, otro compuesto que lo van a ver hasta en la sopa, hasta el último tema, que es ácido-base. El amoníaco está formado por un átomo de nitrógeno y 3 hidrógenos. Tiene 5 electrones de valencia el nitrógeno. El hidrógeno tiene 1. Bueno, acá vamos a seguir el criterio que habíamos adoptado, ¿sí? Y de esta forma, fíjense que el nitrógeno tiene 5 electrones, comparte 3, llega a 8, y los hidrógenos completaron su octeto con 2 electrones. O sea que la fórmula desarrollada me va a quedar de esta forma, ¿sí? Hasta ahora estamos uniendo átomos de elementos distintos. ¿Se pueden unir entre sí dos átomos de un mismo elemento? Sí, por supuesto. La molécula de oxígeno, la molécula de nitrógeno, todos los que son diatómicos, ¿sí? Los diatómicos son el hidrógeno, un diatómico porque están formados por 2 átomos del mismo elemento. Nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo y yodo. ¿Sí? Está L y el hidrógeno forman compuestos diatómicos, moléculas diatómicas. El oxígeno tiene 6 electrones propios. Este átomo de oxígeno también, tenemos 2 de oxígeno. Fíjense, tenemos 6 electrones, comparte 2, 8, este tiene 6, comparte 2, 8. Y ahí tendríamos entonces la estructura de Lewis y la fórmula desarrollada del oxígeno. Y en el caso del nitrógeno, que tiene 5 electrones, dijimos, quedaría así, fíjense, 5 y 3, 8, 5 y 3, 8. O sea, unión covalente triple. Ay, cualquiera. Nitrógeno. Bien. Es fácil. Tienen que practicar, pero es fácil. Vamos a pasar ahora sí al caso particular de la unión covalente, que es la unión covalente coordinada. Yo siempre a los chicos les decía cuando daba clases, la unión covalente es como, bueno, vamos a salir a cenar, pagamos a medias. Bueno, la unión covalente dativa es que va a pasar que salimos a comer, pero paga uno. O sea que va a ser un elemento el que va a aportar los electrones necesarios para que se produzca la unión. No van a ser que los dos aportan. Ahora con los ejemplos lo van a entender. Primero vamos a hacer el óxido
¿sí? El monóxido de azufre, que es covalente. El azufre tiene 6 electrones, ¿sí? De valencia. El oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Fíjense que ahí ambos completaron el octeto. Quedaría de la siguiente manera. Pero existen otros óxidos del azufre. ¿Y cómo vamos a representar este óxido del azufre, que tiene 2 átomos de oxígeno, si los octetos ya están completos? O sea, si yo ya uno con el azufre con un átomo de oxígeno, ya completé los octetos. Si yo hago más uniones covalentes, el azufre se va a pasar de 8. Entonces, lo primero que hago es volver a escribir esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los octetos acá están completos. ¿Cómo le uno este oxígeno? Bueno, fíjense, este oxígeno no lo voy a poner acá. Lo voy a poner, por ejemplo, acá abajo. Entonces, represento los electrones del oxígeno, pero no puedo enfrentar electrones del oxígeno con el azufre. ¿Por qué? Porque si yo enfrento electrones del oxígeno con el azufre supera el octeto. Se pasa de 8. Entonces, ¿qué hacemos? Los ponemos alrededor, pero sin enfrentar nada con el azufre. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que los electrones necesarios, el par electrónico necesario, siempre la unión covalente dativa es de a 2 electrones, ¿sí? Los electrones necesarios para esta unión los está aportando el azufre. Entonces se cuenta, este oxígeno tiene 6 electrones, comparte 2, 8. Este azufre tiene 6, comparte 2 con el oxígeno a la derecha, 8. Este oxígeno tiene 6, pero el azufre aporta 2 para la unión, completó el octeto. Y la fórmula desarrollada quedaría de la siguiente manera, con una flechita apuntando desde quién provee los electrones a quién los utiliza, ¿sí? Y bueno, en el caso del trióxido de azufre vamos a hacer exactamente lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, y fíjense que acá ya completaron el octeto, pero el azufre le quedan 2 pares electrónicos sin compartir, o sea que esos electrones los puede utilizar para la unión covalente, ¿sí? Dativa. Entonces ponemos los 2 oxígenos que nos faltan de la siguiente manera, pero insisto, sin enfrentar ninguno de los oxígenos con el azufre, ¿sí? Acá lo mismo. Y de esta forma tenemos el trióxido de azufre, que lo podemos representar también así. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de algunas excepciones y ya vamos redondeando la clase, chicos. En realidad no excepciones, sino casos particulares que aparecen, ¿sí? en los exámenes. Vamos primero con esto. ¿Sí? Cloruro de berilio. Si nosotros, de boro quiero decir, de berilio ahora vamos a hablar también. Si nosotros hablamos del boro, el boro tiene 3 electrones de valencia. ¿Sí? Esto sí sería una excepción a la regla del octeto. El cloro tiene 7 electrones de valencia. Fíjense, tenemos 3 átomos de cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cloro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fíjense que cada átomo de cloro completó su octeto. Más no así el boro, que quedó con 6 electrones. El boro, ahí vamos a decir que está estable. Vamos a decir que sí se forma este compuesto sin que el boro complete el octeto. Lo completa con 6. Digamos, es una excepción a la regla del octeto. Anoten porque lo toman siempre. En el caso, fíjense que acá yo voy a unir el cloro con el aluminio, o sea, un no metal con un metal. O sea, uno tendería a pensar a simple vista que la unión es iónica. Sin embargo, si nosotros miramos la diferencia de electronegatividad, 3 del aluminio y el cloro es 3,2, ¿sí? O sea, la diferencia no es mayor a 2 unidades. No sé si miré bien los valores de electronegatividad, fíjense ustedes en su tabla. Entonces, como la diferencia de electronegatividad no es mayor o igual a 2 unidades, a la unión esta la tengo que hacer de forma covalente. Tenemos el aluminio, que tiene 3 electrones, ¿sí? ¿Recuerdan la diferencia con el óxido que hice hoy, ¿sí? Acá lo había trabajado como catión, ¿sí? Sin embargo, acá lo tomo como si fuera un no metal. Cloro tiene 7 electrones,
y el cloro tiene 7 electrones. Entonces tenemos 7 y 1, 8, 7 y 1, 8. Y acá al aluminio le pasa lo mismo que al boro. No completa su octeto. Estamos hablando de lo que se conoce en química, estos compuestos se conocen como ácidos de Lewis, porque el aluminio está ávido de electrones, ¿sí? No llegó a sus 8 electrones. Bueno, un ejemplo con el berilio. Fíjense, de hecho el berilio no es un metal así como diciendo metal pobre, metaloide, ¿no? Es un alcalino térreo, pero la diferencia de electronegatividad, número electronegatividad acá, 1,5 ¿con qué lo estoy uniendo? Con el cloro, 3,2 sería 1,7, me estaría dando la diferencia. Fíjense que lo tengo que representar de acuerdo al criterio que adoptamos como una unión covalente. El berilio tiene 2 electrones, ¿sí? Porque pertenece al grupo 2, ¿sí? Alcalinos térreos tienden a perder 2 electrones, bueno, tiene 2 electrones en la capa de valencia, el cloro tiene 7 y el cloro tiene 7, ¿sí? Es otro compuesto que aparece siempre en los exámenes. Cloro tiene 7 y comparte 1,8. Este cloro tiene 7 y comparte 1,8. Pero el berilio quedó con 4. Ahí quedó el asunto. Esta es la estructura de Lewis. Y por último, para redondear la clase, con respecto a los compuestos covalentes nos hablamos las características generales. ¿Sí? Son moléculas, dijimos, ¿sí? Pero suelen tener puntos de fusión y de ebullición bajos. Y vamos a estudiar en la siguiente clase o en la otra distintos tipos de fuerzas que se presentan entre las moléculas de estos compuestos, que son las fuerzas de London, los dipolo-dipolo, puente de hidrógeno, y eso va a determinar el punto de fusión y de ebullición, que es un tema que vamos a estudiar más adelante, porque vamos a tener que comparar entre distintos compuestos cuál tiene más punto de ebullición, cuál tiene menos, etc. Redondeamos con un compuesto, un par de compuestos feo. Y acá, ¿sí? Esto es lo que se conoce en química como óxido ferroso o óxido de hierro 2. Y este compuesto se conoce como óxido férrico u óxido de hierro 3. ¿Sí? Ferroso férrico, ahora después cuando veamos nomenclatura van a ver por qué. En el caso del hierro, que es un metal que pertenece a los elementos de transición y pasa con los demás elementos de transición también, puede pasar que a veces pierdan distinta cantidad de electrones. En el caso de hierro puede ser que pierda 2 electrones, puede pasar a veces que pierda 3 electrones, ¿sí? Y eso pasa muy seguido con los metales de transición en general. De hecho, hay un compuesto que se llama óxido ferroso férrico, ¿sí? Pero nosotros vamos a trabajar solamente con esto en la cursada, no se preocupen. En el caso del óxido ferroso, ¿yo cómo sé cuántos electrones va a perder el hierro? ¿Va a perder 2? ¿Va a perder 3? Y bueno, eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo sé que el oxígeno va a ganar 2 electrones, ¿sí? Por lo tanto, para que este átomo de oxígeno que está solito gane 2 electrones, el hierro tiene que perder 2 electrones. Y en el caso de este, fíjense, el oxígeno, cada átomo de oxígeno tiende a perder 2 electrones, pero tenemos 3 átomos de oxígeno, o sea que en total van a perder 6 electrones. Por lo tanto, cada átomo de hierro va a tener que perder 3 electrones para que me queden 6 cargas positivas. 2 por 3, 6. 3 por menos 2, menos 6. Entonces, esta va a ser la cantidad de electrones que va a perder cada uno. Entonces, en el caso del óxido ferroso, tenemos al oxígeno, ¿sí? Es una unión iónica, ¿no? Que tiene 6 electrones, el hierro pierde 2, quedando esto con 2 cargas negativas y esto con 2 cargas positivas, ¿sí? Poner así, poner 2 menos es lo mismo, ¿sí? En el caso de este óxido, vamos a tener que hacer lo siguiente. Vamos a empezar colocando el átomo de oxígeno. Oxígeno, hierro, oxígeno, hierro, oxígeno. ¿Por qué? Porque tengo más de oxígeno. Entonces, los oxígenos los ponemos dentro de corchetitos. Acá quedaría 2 menos, 2 menos, 2 menos y 3 más, ¿sí? Entonces, como hicimos hoy con el óxido de aluminio, exactamente igual. El oxígeno tiene 6, gana 2 de este átomo de hierro, llega a 8
y el hierro pierde 1 para este lado. El oxígeno tiene los 6 propios, 2, 4, 5, 6, y este hierro pierde 1 para el medio y 2 para el costado. El oxígeno tiene sus 6 propios y de esa forma todos completaron el octeto. Así que bueno, espero que se hayan divertido mucho a lo largo de esta clase. Es un tema fácil, pero es un tema fundamental y se utiliza en un montón de ejercicios que vienen más adelante. Chicos, a practicar. Pasado mañana sería nuestra siguiente clase. No, pasado mañana no. Hoy, bueno, cada 3 días hacemos una clase de química. ¿Sí? Bueno, está ahí en la comunidad del canal, ahí tienen también la guía resuelta para practicar, ¿sí? Y bueno, mañana hacemos biofísica. Mañana no sé si seguimos con movimiento rectilíneo uniformemente variado o ya empezamos con tiro vertical, caída libre y demás. Y pasado matemática. Así que bueno, estamos con todo, aguantando acá la cuarentena y aprovechando para hacer algo útil como es estudiar. Un saludo muy grande y gracias por acompañarme, chicos. Chau, chau.